¿Es una broma de mal gusto? Ladró el hombre del traje caro, dando un golpe con la mano sobre la mesa de fórmica tan fuerte que hizo saltar los cubiertos. El sonido cortó el murmullo de las conversaciones en el restaurante como un disparo. Todas las cabezas se giraron. En el centro de la tormenta estaba una joven camarera, con las manos temblando tan violentamente que la cafetera que sostenía repiqueteó contra el borde de una taza de cerámica. No parecía tener más de 19 años, con lágrimas ya acumulándose en sus ojos abiertos y aterrorizados. Paul Underwood, de 84 años y con una camisa descolorida que había visto décadas mejores, no giró la cabeza de inmediato. Mantuvo la vista fija en el plato de huevos revueltos que tenía delante, con el tenedor a medio camino de la boca. Frente a él, su nieta Sara, de 10 años, dejó de masticar su tostada. Su mirada pasó del hombre que gritaba al rostro curtido de su abuelo. Me derramaste una gota en el puño, niña incompetente. El hombre se burló, irguiéndose sobre la camarera. Su traje era elegante, azul marino, entallado para una figura que sugería que pasaba más tiempo en un club de campo que en un gimnasio. La señaló a la cara con un dedo con manicura. ¿Tienes idea de cuánto cuesta este traje? Cuesta más de lo que ganas en 6 meses. Debería hacer que tu gerente te despida en el acto. Lo siento mucho, señor. La camarera tartamudeó, agarrando un trapo, intentando secar la mesa, pero él le apartó la mano de un manotazo. No me toques, siseo. Solo quítate de mi vista. Quiero al gerente. Ahora, el restaurante cayó en ese incómodo y pesado silencio donde todos miran pero nadie se mueve. La gente se removió en sus mesas, apartando la mirada, temerosa de provocar la ira de un hombre que claramente blandía su ira como un arma. Sara se inclinó sobre la mesa. Su pequeña mano cubrió los nudillos de Paul, que estaban hinchados por la artritis y marcados con las venas azules de la edad. Ella le apretó la mano. Abuelo, susurró, con la voz ligeramente temblorosa. Por favor, ayúdala. Paul bajó lentamente el tenedor. Masticó metódicamente su bocado de huevo, tragó y luego dio un sorbo a su café solo. Miró a Sara. Sus ojos suplicaban. Ella solo lo conocía como el hombre que roncaba en el sillón reclinable y cultivaba tomates premiados, pero también sabía que no le gustaban los abusadores. Paul tomó una servilleta, se limpió la boca y salió lentamente de la cabina. Sus movimientos eran rígidos, el legado de viejas heridas y el tiempo simple. No marchó. Arrastró los pies. Ligeramente, con la espalda ligeramente encorvada, con todo el aspecto del frágil octogenario. Se acercó a la mesa del hombre. El cliente enojado seguía reprendiendo a la chica que ahora lloraba abiertamente. Disculpe, hijo, dijo Paul. Su voz no era fuerte. Era la textura de la grava crujiendo bajo una bota, áspera, baja y firme. El hombre del traje se dio la vuelta, con el rostro enrojecido de rabia. Miró a Paul, observando la camisa, los pantalones de trabajo desgastados y el bastón que Paul ni siquiera se había molestado en traer de la cabina. El hombre frunció el labio. Disculpe, ¿quién es usted? El fantasma de las navidades pasadas. Ocúpese de sus propios asuntos, viejo. Ella dijo que lo sentía, dijo Paul, con un tono inmutable. Los accidentes ocurren. No hay necesidad de humillar a la niña. El hombre rió. Un ladrido áspero. Humillar. Le estoy dando una lección de competencia. Algo que probablemente olvidaste hace años cuando te volviste senil.
Ve a sentarte y come tu comida blanda antes de que compre este lugar y te eche a ti también. Paul no pestañeó. Se mantuvo firme, impidiéndole ver a la camarera. Se lo pido amablemente. Siéntese. Termine su comida. Deje a la chica en paz. El hombre se acercó un paso más, invadiendo el espacio personal de Paul. Era 30 centímetros más alto y 40 años más joven. ¿Me lo preguntas? ¿O qué? ¿Qué vas a hacer, abuelo? Golpéame con tu andador. El gerente, un hombre calvo que sudaba a través de su camisa, corrió hacia mí, con aspecto de pánico. Señor Henderson, por favor. ¿Está todo bien? No, no está bien, espetó Henderson, señalando a Paul. Este vagabundo geriátrico me está acosando mientras intento disciplinar a su personal incompetente. Quiero que lo despidan. Y quiero que la despidan a ella. O llamaré a la policía y a mi abogado. El gerente miró a Paul, luego a Henderson. Hizo cálculos comerciales, no morales. Señor, le dijo a Paul, retorciéndose las manos. Por favor, vuelva a su asiento. No puedo permitir un alboroto aquí. Ya había un alboroto, dijo Paul con calma. Solo intento terminarlo. Voy a llamar a la policía, anunció Henderson, sacando un elegante teléfono inteligente de su bolsillo. Miró a Paul con una sonrisa triunfante. Estás acabado, viejo. ¿Quieres hacerte el héroe? A ver cómo gestionas una acusación de allanamiento. Paul no se movió. No retrocedió. Simplemente observó a Henderson marcar, con el rostro indomable, una máscara de calma en medio del caos creciente. Sara observaba desde la cabina, con las manos cruzadas sobre la boca, aterrorizada por haber enviado a su abuelo a una batalla que no podía ganar. Los minutos siguientes fueron un desastre de presión social a cámara lenta. Henderson permaneció al teléfono, con la voz resonante mientras describía a un anciano violento y loco que lo amenazaba. El gerente intentó llevar a la camarera, que lloraba, a la cocina, murmurando disculpas a Henderson. Los demás comensales susurraban, algunos sacando sus teléfonos para grabar, ávidos de contenido pero reacios a intervenir. Paul se quedó inmóvil como una estatua. No gritó. No intentó explicarse ante la sala. Simplemente esperó, con la mano izquierda en el bolsillo, rozando con los dedos la superficie lisa y fría de una moneda que había llevado consigo durante 50 años. Era un hábito, un mecanismo de conexión a tierra. Siempre que el mundo se ponía ruidoso, siempre que la adrenalina intentaba dispararse, tocaba el metal. La sensación de la moneda desencadenó un micro destello de memoria, nítido y brillante, un dosel selvático bloqueando el sol. El olor a tierra mojada y cobre, un joven, de apenas 20 años, presionando la moneda en la palma de Paul. Devuélvele esto, Paul. Prométemelo. El peso de la promesa era más pesado que la moneda. El pulgar de Paul recorrió el borde desgastado del metal en su bolsillo. Era un recordatorio de que se había enfrentado a cosas mucho más aterradoras que un hombre grosero con traje a medida. Las sirenas rompieron la tensión. 2 patrullas de policía se detuvieron junto a la acera, con luces azules y rojas que destellaban contra las ventanas del máquina. No tenía banda magnética ni chip, solo un nombre, un número de servicio y un rango que no se registraba inmediatamente debido al formato. ¿Qué es esto?, se burló Miller, dándole la vuelta a la tarjeta. Parecía una tarjeta de biblioteca de los años 50. Está caducada. No es una identificación válida en una instalación segura.
No tiene fecha de caducidad, dijo Philip. Miller arrojó la tarjeta de vuelta al mostrador metálico con un ruido metálico. Es basura. Estás invadiendo. Se acabó. Ya he tenido suficiente. Mientras Miller buscaba su radio para llamar al maestro de armas, la solapa trasera de la tienda se abrió. Un joven suboficial, el empleado de suministros, salió apresuradamente con una pequeña y pesada caja envuelta en papel encerado. Parecía nervioso, balanceado, con el sudor cayéndole por la frente. Perdón por la espera. El sistema estaba fallando cuando marqué él. El empleado se detuvo. Vio a Miller cerniéndose sobre el anciano. Vio la tensión en la habitación. Miró la tarjeta en el mostrador, luego a Philip, luego a la postura agresiva del teniente. Teniente Miller, señor. El empleado chilló. Miller no apartó la mirada de Philip. Ahora no, suboficial. Llame a seguridad. Tenemos una brecha. No, señor. Dijo el empleado, con la voz temblorosa pero ganando volumen por necesidad. No lo entiendes. Ingresé el número de servicio en la solicitud. Me da igual lo que hayas ingresado, espetó Miller. Sácalo de aquí, señor. El sistema se bloqueó, insistió el empleado, interponiéndose entre Miller y Philip, una maniobra prácticamente suicida para su carrera, pero impulsada por el pánico. Cuando introduje el número de servicio de este caballero, la pantalla se puso roja. Parpadeó un código Z4. Miller hizo una pausa. Código Z4. Nunca había oído hablar de él. Parece un fallo técnico. No es un fallo técnico, señor. Es una bandera antigua. La pantalla indicaba que mantuvieran la posición y que el comandante de guardia estaba siendo notificado automáticamente. Miller miró al empleado y luego a Philip. El anciano no se había movido. Solo miraba la caja envuelta en cera que el empleado sostenía con una expresión suave, casi tierna. Mientras la confusión en la tienda de suministros comenzaba a hervir, una escena muy diferente se desarrollaba a 800 metros de distancia, en el cuartel general de la base. El almirante Vance revisaba informes logísticos cuando la luz roja de su terminal de seguridad empezó a parpadear. Era una alarma silenciosa, una que no se había disparado en sus 5 años al mando de estas instalaciones. Una notificación de alta prioridad. Tocó la pantalla, esperando un simulacro o un error del sistema. El archivo se abrió. Apareció una foto granulada en blanco y negro de los años 60, junto a un escáner biométrico actual. El nombre brillaba en negrita. Philip James Preston. Vance se quedó paralizado. Dejó de respirar durante 3 segundos. Miró la etiqueta de ubicación, tienda de suministros logísticos 4. Almirante, preguntó su ayudante desde la puerta, al notar que la cara de Vance palidecía. Traigan el coche, dijo Vance, levantándose tan bruscamente que su silla se volcó. Traigan al equipo. Ahora, señor, ¿qué ocurre? Vance ya estaba agarrando su cubierta, con movimientos frenéticos. Era un poco coche. Tenemos un Trident 1 en cubierta. ¿Me oyes? Un fundador. Y estaba atrapado en la tienda de suministros. Los ojos del ayudante se abrieron de par en par, buscó su radio a toda prisa. Vance no esperó. Salió furioso de la oficina, con la mente acelerada. Philip Preston. El nombre era un cuento de hadas en los equipos. Un hombre que supuestamente no existía, cuyas misiones seguían siendo censuradas, cuyo perfil operativo era el modelo de la misma unidad en la que servía el teniente Miller.
Vance conocía la cultura de los jóvenes. Conocía su arrogancia porque alguna vez la había poseído. Y sabía con un miedo profundo que si Philip Beston estaba en una tienda de suministros sin escolta, probablemente alguien le estaba faltando al respeto en ese momento. De vuelta en la tienda, el ambiente había pasado de la burla a la hostilidad. Miller sintió que su autoridad se desvanecía, socavada por un empleado nervioso y un anciano silencioso. Sintió la necesidad de recuperar el control. El disparate del código Z4 era solo un error informático, y no iba a permitir que un civil se quedara ahí parado sonriéndole con sorna, aunque Philip no sonriera con sorna. Mira, no sé a qué te dedicas, espetó Miller, agarrando el brazo de Philip. El agarre era fuerte, diseñado para intimidar y controlar. Pero te vas. Philip bajó la vista hacia la mano que le agarraba el bíceps. La tela azul rey se arrugó bajo los dedos del teniente. Por un breve instante, el mundo pareció tambalearse. En la mente de Philip, la tienda de suministro se desvaneció. El olor a lona y polvo fue reemplazado por el hedor a agua de pantano y cordita. No miraba a un joven teniente, miraba el follaje de la selva en la oscuridad de la noche, sintiendo el peso de un hermano herido sobre su hombro, el silencio esencial para sobrevivir. Recordó la sensación de ser lo único que se interponía entre su equipo y la aniquilación. La paciencia que había adquirido no provenía de hacer cola, sino de esperar en el barro durante 3 días a que un objetivo cruzara un río. Philip no se apartó. No atacó. Simplemente tensó el torso. Cuando Miller intentó jalarlo, Philip no se movió. Era como intentar jalar una estatua enraizada en la tierra. Miller tiró con más fuerza, confundido por la falta de flexibilidad del anciano. Te pediría que retiraras la mano, hijo, dijo Philip. Su voz se volvió áspera. Era acero claro y frío. ¿O qué? Se burló Miller, acercándose, nariz con nariz. ¿Vas a golpearme con tu bastón? Miller levantó la otra mano para agarrar el hombro de Philip, con la intención de obligarlo físicamente a salir. Se había cruzado la línea. La falta de respeto había pasado de verbal a física. De repente, las pesadas puertas dobles de la tienda de suministro se abrieron de golpe con un estruendo que hizo temblar las paredes. Habitación, una cabaña. Una voz rugió, quebrada, con un volumen que paralizó al instante a todos los soldados presentes. No era solo un policía militar. Era el sargento mayor de la base, seguido inmediatamente por el almirante Vance y una falange de oficiales de patrulla costera. Miller se congeló, sus manos aún agarrando a Philip. Miró por encima del hombro, sus ojos se abrieron de par en par al ver las estrellas en el collar del almirante. Toda la sala se cuadró, excepto Miller, quien fue sorprendido en el acto de agredir a una persona mayor, y Philip, quien permaneció tranquilo en el centro de la tormenta. El almirante Vance rugió, su voz llena de una furia que hizo vibrar las cajas de suministros. Suelten a ese hombre inmediatamente. Miller soltó a Philip como si se hubiera quemado. Se dio la vuelta, haciendo un saludo rígido, su rostro palideció. Señor almirante, este civil estaba invadiendo y se negó a identificarse. Silencio. Vance ladró, acortando la distancia con largas y furiosas zancadas. El almirante no se detuvo en Miller. Pasó junto al teniente, ignorándolo por completo, y se detuvo frente a Philip. La sala estaba en un silencio sepulcral. Los ventiladores parecían zumbar con más fuerza en el vacío sonoro. El almirante Vance, un almirante de 2 estrellas que comandaba a miles de efectivos, se puso firme lenta y deliberadamente.
Miró a Philippe a los ojos. Su expresión pasó de la rabia a la profunda reverencia. Levantó la mano en un saludo lento y brusco. No era el saludo superficial que se da a un oficial, sino el saludo que se da a una leyenda. El jefe maestro Vance dijo con la voz cargada de emoción: «Disculpen la demora». Philippe estudió a Vance por un momento. Luego, una pequeña sonrisa se dibujó en sus labios. Devolvió el saludo. Su mano cortó el aire con una nitidez que desmentía sus 82 años. Fue un movimiento de memoria muscular, perfecto y practicado con soltura. El almirante Philippe dijo. Miller se quedó paralizado. Su mano se levantó a medias. Su mente era incapaz de procesar lo que veía. Jefe maestro, este hombre vestía un polo azul. Parecía un abuelo. Vance se giró lentamente para mirar a Miller. La expresión en el rostro del almirante era aterradora. Teniente Miller, dijo Vance en voz peligrosamente baja. ¿Sabes quién es? Balbució Miller. No, señor. Tenía una identificación caducada. No quiso decir dónde sirvió. Vance se acercó a Miller, invadiendo su espacio, igual que Miller le había hecho a Philippe. Este es el jefe maestro Philippe Beston. No te dijo dónde sirvió porque los lugares donde sirvió no tenían nombre en el mapa cuando él estuvo allí. No te dijo en qué guerra participó porque ha estado luchando en una guerra desde antes de que tu padre naciera. Vance señaló a la sala, dirigiéndose a todos. ¿Le preguntaste sobre la guerra civil?, preguntó Vance, con la voz llena de desdén. El jefe maestro Beston fue uno de los primeros hombres rana. Nadaba hacia puertos minados en Vietnam del Norte con solo un cuchillo y un par de pantalones cortos mientras el resto de la armada aún averiguaba cómo enfrentarse a ellos. Fundó el curso de selección del que te acabas de graduar. Las tácticas que usas. Escribió el manual. El rebreather con el que entrenas. Probó el prototipo. Miller sintió un vuelco en el estómago. Miró a Philippe. Esta vez lo miró con atención. Vio las cicatrices en sus brazos. No como arrugas, sino como historia. Vance no había terminado. El jefe maestro Beston recibió la Cruz de la Armada, 2 estrellas de plata y 4 corazones púrpuras. Es el único superviviente vivo de la Operación Thunderead. Está aquí hoy porque lo invité personalmente a recoger un repuesto para un equipo que perdió al salvar la vida de 3 hombres hace 40 años. El empleado de suministros, que temblaba en un rincón, se adelantó con cautela y colocó la caja envuelta en cera sobre el mostrador. Su reloj, jefe maestro, susurró el empleado. Philippe extendió la mano y tomó la caja. La desenvolvió lentamente. Dentro había un reloj de buceo antiguo, maltratado y rayado, pero limpio y en buen estado. No era un souvenir barato. Era una herramienta de trabajo, una reliquia que había visto las profundidades del océano y el fragor de la batalla. Gracias, hijo, le dijo Philippe al empleado. Vance se volvió hacia Miller. Le pediste una identificación. Intentaste quitártelo físicamente. Teniente, no eres digno ni de lustrarle las botas a este hombre. Te quedas ahí parado con tu tridente, pensando que te convierte en un dios. Este hombre forjó ese tridente a fuego. Miller temblaba. La vergüenza era un peso físico que lo aplastaba. Quería desaparecer. Quería cavar un hoyo en el suelo de cemento y enterrarse. La ignorancia no es excusa para la falta de respeto, espetó Vance. Viste a un anciano y viste un blanco para tu ego. Olvidaste la primera regla de esta hermandad. Humildad.
Vance respiró hondo. Teniente, queda relevado del servicio con efecto inmediato. Se presentará en mi oficina mañana a las 8 para una revisión disciplinaria. Hasta entonces, quítate de mi vista. Miller abrió la boca para hablar, pero la mirada en los ojos de Vance lo detuvo. Sí, señor. Miller se giró para irse, pero la voz de Philip lo detuvo. Teniente, Miller se detuvo. Se giró lentamente. No podía mirar a Philip a los ojos. Philip dio un paso adelante. No parecía enojado. No parecía triunfante. Parecía triste pero firme. El uniforme le queda bien, dijo Philip en voz baja, haciendo referencia a su comentario anterior. El entrenamiento está ahí. La habilidad está ahí. Puedo verla. Pero el hombre que lleva dentro. El hombre necesita trabajar. Philip señaló la camisa azul rey que llevaba puesta. Te reíste de la camisa. Dijo Philip. Preguntaste qué guerra. Philip hizo una pausa. Su mano descansaba sobre el mostrador cerca del reloj de buceo. Las guerras sobre las que lees en los libros son ruidosas. Dijo Philip. Las guerras del History Channel. Pero las guerras que te mantienen durmiendo seguro por la noche. Las que luchamos en la oscuridad. Son silenciosas. No usamos uniformes en esas guerras. Usamos lo que tenemos que usar. Usamos camisas azules. Usamos ropa de campesino. Usamos sombras. Philip miró a Miller directamente a los ojos. Miller asintió. Dijo Miller. Sí, jefe maestro. Me disculpo. Philip asintió una vez. Mantén la cabeza baja, hijo, y deja tu ego en la puerta. Te matará más rápido que una bala. Miller se dio la vuelta y salió de la tienda de suministros, despojado de su arrogancia, dejando tras sí un silencio denso y profundo. La multitud de soldados y marineros que se había reunido permaneció inmóvil. Miraron a Philip con los ojos muy abiertos, viéndolo por amor al fuego. Era la primera vez. Ya no veían a un anciano con un polo azul. Vieron a un titán. El almirante Vance se giró hacia Philip, su semblante se suavizó. Jefe maestro, mi coche está afuera. Sería un honor para mí que me acompañara a almorzar en el comedor. Los nuevos reclutas podrían aprender mucho con solo verlo comer. Philip sonrió, guardándose el reloj de buceo en el bolsillo. Era el reloj que llevaba cuando su equipo fue emboscado en el delta del Mekong. Había usado el cristal para dar señales al helicóptero de extracción después de que su radio se dañara. Lo había perdido durante la evacuación, y la Armada tardó 40 años en encontrarlo en el barro y devolvérselo. Me gustaría, almirante, dijo Philip, pero nada de discursos. Solo vine a buscar mi reloj. Vance rió, una risa sincera y cálida. Nada de discursos, Philip, te lo prometo. Solo buena comida y mal café. Al salir de la tienda de suministros, el mar de uniformados se abrió. Sin que se les diera una orden, se pusieron firmes. La escena recorrió la sala. Ejército, marina, marines, todos de pie. Al pasar, Philip no miró al suelo. Los miró a ellos. Sostuvo sus ojos. Asintió. Caminaba con una ligera cojera. Un recordatorio de una caída de helicóptero en 1968. Pero tenía la espalda recta. La camisa azul rey contrastaba con el verde oliva de las solapas de la tienda al salir a la luz del sol. Afuera, el aire era fresco.
La humillación del enfrentamiento se había evaporado, reemplazada por una sensación de orden restaurado. La justicia había sido rápida, pero lo más importante, se había aprendido una lección. En los días siguientes, la historia del anciano de la camisa azul se extendió por la base como un reguero de pólvora. Se convirtió en una parábola en el cuartel. Los jóvenes SEAL dejaron de burlarse de los veteranos que acudían a la farmacia o al economato de la base. Empezaron a mirarlos de otra manera. Empezaron a buscar la fuerza silenciosa tras las gafas y los bastones. El teniente Miller fue reasignado a un pelotón de entrenamiento, despojado del liderazgo de su equipo hasta que completara un curso de liderazgo remedial. Pasó 6 meses fregando cubiertas y enseñando navegación básica a cadetes. Fue lo mejor que le había pasado en la vida. Aprendió que el liderazgo no se trataba de ser el que más alzaba la voz. Se trataba de ser el más firme. Unos meses después, Miller estaba en la central de la base. Volvió a ver a Philip. Philip estaba en el pasillo con el café, mirando las diferentes marcas. Llevaba la misma camisa azul rey. Miller se quedó paralizado. Consideró darse la vuelta e irse, pero no lo hizo. Respiró hondo, se ajustó el uniforme y caminó por el pasillo. «Jefe maestro», dijo Miller. Philip se giró. Miró a Miller por encima de las gafas. Lo reconoció al instante. «Teniente», dijo Philip con tranquilidad. Miller permaneció de pie, con las manos entrelazadas a la espalda. Nada de arrogancia esta vez. Solo respeto. Solo quería decirte, gracias, dijo Miller. Philip arqueó una ceja. Gracias por la lección, dijo Miller. La necesitaba. Philip sonrió. Esta vez fue una sonrisa genuina. Todos necesitamos una corrección de rumbo de vez en cuando, hijo. Incluso yo. Philip cogió una lata de café. ¿Sigues desplegándote pronto?, preguntó Philip. Sí, jefe maestro. El mes que viene. Philip asintió. Mantén la pólvora seca y ten cuidado con los tranquilos. Lo haré, dijo Miller. Philip le dio una palmadita a Miller en el hombro, una firme palmada paternal, y caminó hacia la caja. Miller lo vio irse, viendo cómo la camisa azul rey desaparecía entre la multitud. Entonces se dio cuenta de que la camisa azul no era señal de un civil. Era el color del océano. Era el color de las aguas profundas donde monstruos y héroes nadaban juntos en la oscuridad. Y era un color al que nunca volvería a faltarle el respeto. Philip pagó su café y salió hacia su vieja camioneta en el estacionamiento. Se sentó al volante un momento, mirando el reloj de buceo en su muñeca. El segundero se movía suavemente por la esfera. Tic, tic. Pensó en los chicos que había perdido. Pensó en las guerras que había librado. Y pensó en el joven teniente que iba dentro, que apenas comenzaba su viaje. Arrancó el motor y la camioneta cobró vida con un rugido. No era un héroe en su mente. Solo era un hombre que había cumplido su tarea. Un hombre que había sobrevivido. Pero al alejarse de la base, pasando junto a los jóvenes guardias que saludaban la pegatina en su parabrisas, supo que la historia perduraría. No por su gloria, sino por su guía. Y eso fue suficiente. Si disfrutaste esta historia de valor y justicia ocultos, dale me gusta a este video y suscríbete al canal para más historias sobre los héroes que caminan entre nosotros. Comparte esto con alguien que respete el sacrificio silencioso de nuestros veteranos.